El tercer lunes de enero de cada año se celebra el Día de Martin Luther King, quien fue uno de los principales defensores de los derechos civiles para los afroestadounidenses. Nació el 15 de enero de 1929. Fue hijo del pastor bautista Martin Luther King y Alberta Williams King. En un inicio, su padre lo bautizó como Michael, pues él también se llamaba así en aquel entonces. Luego de realizar un viaje por Alemania y quedar inspirado por el teólogo protestante Martín Lutero, decidió cambiar su nombre por Martin Luther King y el de su hijo por Martin Luther King Jr. Desde joven demostró ser bastante brillante, pues fue aceptado en la universidad a la edad de 15 años tras sacar una excelente calificación en los exámenes de admisión, sin siquiera haberse graduado formalmente de la secundaria, ni haber cursado el 9º ni el 12º grado. Se graduó en Sociología y luego realizó su doctorado de Teología Sistemática en la Universidad de Boston, donde conoció a su futura esposa, Coretta Scott. En 1954 fue nombrado pastor de la Iglesia Bautista y al año siguiente dirigió una campaña contra la segregación en los autobuses, que fue conocida como el boicot de autobuses de Montgomery. Esta campaña se desencadenó a raíz de que una mujer de raza negra llamada Rosa Parks fuera arrestada luego de que se negara a cederle su asiento a una persona de raza blanca, debido a que por aquel entonces había una ley de segregación racial en los autobuses de Montgomery. Esta ley dictaba que las personas negras debían sentarse al fondo del bus, las blancas en la parte frontal. Si una persona blanca subía al bus cuando estaba lleno, la persona negra que se encontrara más cerca estaba obligada a cederle su asiento. Si una persona negra subía cuando el bus estaba lleno, debía mantenerse en pie hasta bajar o hasta que el bus volviese a estar vacío. Al enterarse del arresto de esta mujer, Martin Luther King decidió ejecutar un boicot contra los buses de Montgomery, pidiendo a todas las personas de raza negra que no subieran más a los transportes públicos y que trataran de buscar otras maneras de desplazarse. A raíz de esto, los transportes públicos entraron en crisis. Muchos de los boicoteadores fueron agredidos de manera física e incluso la casa del propio Martin Luther King fue quemada, recibiendo múltiples amenazas de muerte y llegando a ser arrestado. Este boicot duró 382 días, finalizando en 1956 tras una orden del Tribunal Supremo que prohibía la segregación en el transporte público de la ciudad. Luego de esta victoria, Martin Luther King se posicionó como presidente de la Conferencia Sur del Liderazgo Cristiano, que tenía la misión de luchar por los derechos civiles de las personas afroamericanas a través de una filosofía de no violencia. Esta filosofía acompañó a King durante toda su vida, pues se inspiraba en la desobediencia civil no violenta que Mahatma Gandhi había utilizado en el movimiento independentista de la India. Incluso llegó a visitar este país, convenciéndose aún más de que este era el camino correcto para alcanzar los derechos que se merecían. En una ocasión que se encontraba firmando uno de sus libros, fue agredido por una mujer con un cortapapeles. Aunque tuvo una herida muy profunda que pudo haberle provocado la muerte, perdonó a esta mujer, pero declaró que esa era la prueba de que la sociedad estadounidense necesitaba un cambio, pues ese tipo de actitudes violentas demostraban el odio que dominaba a las personas, y por ello era necesario predicar la no violencia. En 1962, un pastor de Birmingham le pidió ayuda para combatir el racismo que había en esa ciudad, pues era una con los mayores índices de segregación, a lo que Martin Luther King y todos sus seguidores respondieron con múltiples protestas no violentas, realizando sentadas en lugares públicos, ocupando lugares reservados para las personas blancas en las iglesias y marchas en las calles. Sin embargo, todo se salió de control en una ocasión que se realizó una marcha pacífica, en la que varios niños participaron, pues la policía arrestó de manera violenta a los manifestantes utilizando perros y chorros de agua bastante potentes. Unos meses más tarde, el Ku Klux Klan realizó un atentado contra una iglesia bautista, en la cual salieron heridos 22 niños y 4 mujeres negras.
provocando una gran indignación nacional y apoyando a Martin Luther King en su lucha contra el racismo. El 28 de agosto de 1963 se realizó la Marcha en Washington por el Trabajo y la Libertad, en la cual Martin Luther King pronunció su famoso discurso Yo tengo un sueño, que hablaba de un mundo donde las personas pudieran convivir de manera pacífica, en el que todos tuvieran la misma igualdad de derechos y no se juzgara a nadie por su color de piel. Esta marcha ayudó a aprobar leyes que protegieran el derecho al voto de los ciudadanos sin que fueran discriminados racialmente, prohibir la segregación racial en las escuelas, lugares de trabajo, bancos de sangre y lugares públicos en general. Esto contribuyó a que Martin Luther King recibiera el Premio Nobel de la Paz el 14 de octubre de 1964. Sin embargo, todo el apoyo que recibía por aquel entonces cambiaría el año siguiente, cuando declaró públicamente su oposición a la guerra de Vietnam. King acusaba públicamente a los Estados Unidos de cometer abusos en Vietnam, criticando el apoyo económico que se daba para la guerra, y no para terminar con la pobreza en el país. Del apoyo económico que se daba para la guerra, y no para terminar con la pobreza en el país, ni por establecer igualdad entre los ciudadanos. En este punto, se empezó a enfocar más en combatir la pobreza en los Estados Unidos, recalcando siempre su filosofía de igualdad de derechos y oportunidades, sin importar la raza de las personas. Lamentablemente, el 4 de abril de 1968, Martin Luther King fue asesinado por un segregacionista tras recibir un disparo en la garganta. Momentos antes de su muerte, le pidió al cantante Ben Branch que tocara la canción Precious Lord, Take My Hand en una reunión que se llevaría a cabo esa noche. La muerte de King trajo consigo muchas revueltas alrededor de todo el país. El presidente Johnson decretó 5 días después de su asesinato un día de luto nacional, siendo el primero dedicado a un afroamericano. Hoy en día el hotel donde fue asesinado es la sede del Museo Nacional de Derechos Civiles. La filosofía de King también inspiró a la creación del personaje Charles Xavier de Marvel Comics. Como el propio Martin Luther King pidió antes de su muerte, hoy en día se lo debe recordar como una persona que vivió al servicio de los demás y que trató de ayudar a quienes más lo necesitaban, que deseaba enseñar a las personas a entregarse completamente para hacer de este mundo un lugar mejor. Y si alguien puede ayudar a los demás a encontrar el camino correcto y alegrarlos con una canción, entonces todas las causas por las que luchó en su vida no habrán sido en vano. Si el video te gustó, te agradecería que le dieras un pulgar arriba y lo compartieras con tus amigos. Si quieres seguir viendo más videos así, suscríbete a este canal, pues eso me motiva a seguir subiendo este tipo de contenido. Gracias por ver este video y hasta la próxima.